Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video sobre psicología. Voy a hablar sobre un tema muy interesante, un tema que todos ustedes me han estado pidiendo en las cajitas de las preguntas, así que muy atentos. Voy a hablar sobre los trastornos de personalidad. Así que bueno, para que puedan entender un poquito sobre qué son los trastornos de personalidad, hay que definir primero qué es la personalidad. La personalidad, digamos que es un patrón más o menos duradero y establecido de cómo la persona percibe, siente, se comporta y se relaciona con los demás. Entonces, lo normal y lo que se espera en la mayoría de personas es que este patrón de comportamiento, la personalidad, que vaya de acuerdo a las normas establecidas o a las normas sociales del grupo al cual pertenece, ¿no? Del lugar donde vive. Pero cuando tiene desviaciones significativas su personalidad en cuanto al grupo, es decir, su forma de percibir las cosas, su forma de sentir, su forma de relacionarse con los demás o comportarse, se ve alterada, no va de acuerdo a lo que espera la sociedad, estamos hablando de los trastornos de personalidad. Algo muy importante de los trastornos de personalidad es que, a diferencia de los demás trastornos, estos son los que inician en la infancia o adolescencia y tienen una duración a lo largo de toda la vida de la persona. Es decir, si de pronto una persona tiene un accidente o algo y su comportamiento empieza a cambiar, ya no sería un trastorno de personalidad, sino otro tipo de trastorno. Otro dato muy importante es que aproximadamente el 10% de la población tiene un trastorno de personalidad. Eso quiere decir que 1 de cada 10 tenemos un trastorno de personalidad. Puede ser tú, puede ser yo, no sé. Y lo más importante es que estos trastornos de personalidad interfieren en la vida cotidiana de la persona. La persona tiene problemas significativos, lo que quiere decir que no son problemitas, sino problemazos, al relacionarse con los demás, ya sea en su vida laboral, en su vida social o en sus relaciones sentimentales, o tienen un malestar general consigo mismos. Eso es lo que determina que tienes un trastorno de personalidad y no solo rasgos de personalidad. Es muy importante no autodiagnosticarse con algún trastorno, porque como ya lo dije, para que tengas un trastorno de personalidad debes tener problemas significativos en varios aspectos de tu vida. Así que si te sientes identificado con uno, porque a mí también me ha pasado, es normal sentirse identificado con uno, pero si te sientes identificado con uno y sientes que te está generando problemas significativos en tu vida, lo más adecuado es ir al psicólogo. Como siempre lo digo en todos los videos, no le tengan miedo al psicólogo y vayan al psicólogo. Bueno, empecemos. Los trastornos de personalidad se dividen en 3 grandes grupos. El grupo A, de raros o extraños, el grupo B, de dramáticos o emotivos, y el grupo C, de ansiosos o temerosos. Yo voy a empezar a describir los trastornos del tipo B porque me parecen los más interesantes y los más sonados, los más populares. Bueno, los trastornos del grupo B son el trastorno disocial de la personalidad, o lo que comúnmente llamamos como psicópatas. Luego tenemos el trastorno límite de la personalidad, que también conocemos como borderline, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista de la personalidad. Bueno, el trastorno disocial de la personalidad es el que generalmente vemos en las películas de terror. Es esa persona que tiene una cruel despreocupación por los sentimientos de los demás, incapaz de ponerse en el lugar de las otras personas, desacata las normas sociales y las reglas de convivencia, puede establecer relaciones interpersonales pero no puede mantenerlas, y tiene muy baja tolerancia a la frustración, es decir, le pasa algo pequeño o alguien le hace algo malo y él actúa de manera muy agresiva o muy impulsiva. Digo lo de la película de terror porque generalmente son esos personajes que vemos que matan a sangre fría o que le hacen daño a las personas y no tienen ningún tipo de remordimientos. Cuando sucede eso, podemos estar hablando del trastorno disocial de la personalidad o la psicopatía. Luego tenemos el trastorno límite de la personalidad o borderline, y se caracteriza por personas que tienen una predisposición a actuar de forma inesperada y sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos. También tienen un constante miedo al abandono o al rechazo y generalmente establecen relaciones intensas pero de corta duración, y esas relaciones terminan en crisis emocionales. También tienen un sentimiento crónico de vacío. Muy importante, también tienen reiteradas amenazas de autolesión o autoagresión. Y nunca tienen claro, es decir, tienen bastantes dudas acerca de sus objetivos, de sí mismos, de sus preferencias íntimas, incluso de sus preferencias sexuales.
Luego tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, que se caracteriza por un exagerado autodramatismo, es decir, expresan sus emociones de una manera exagerada, tienen un comportamiento inapropiado de seducción, son como los seductores, siempre buscan ser el centro de la atención y su afectividad, es decir, la manera como expresan sus emociones, suele ser lábil, o sea, cambia constantemente, pueden estar tristes, luego alegres y lo expresan de una manera exagerada, como ya dije, y son fácilmente influenciados por otras personas y tienen una preocupación excesiva por el aspecto físico. Luego tenemos el trastorno narcisista de la personalidad, que seguro ya han escuchado hablar sobre ello. Son las personas que tienen un sentido exagerado de privilegio, es decir, que ellos creen merecer más que los demás. Se sienten ofendidos si alguien no los trata de manera especial o como ellos lo esperan. Necesitan ser admirados constantemente y tienden a exagerar todos sus logros, sus talentos, es decir, hacen algo bien y lo suelen repetir a cada rato, suelen decirlo constantemente para que los otros sientan que él o ella son especiales o son superiores que los demás. Cuando algo no les sale perfecto, siempre buscan la perfección, así que cuando algo no les sale perfecto o no les sale como lo esperan, tienden a deprimirse o a cambiar su estado de ánimo muy rápido. Ahora sí, ya hablé sobre los trastornos del grupo B, así que ahora voy a hablar sobre los trastornos del grupo A, que son los excéntricos o raros. Primero tenemos al trastorno paranoide de la personalidad, que como lo dice su nombre o como comúnmente decimos, está muy paranoico. Son aquellas personas que tienen una constante preocupación por las intenciones de los demás. Todo lo malo que les sucede cree que las personas lo hacen para hacerle daño a uno mismo. Incluso cuando las personas se comportan de manera amistosa, la persona con este trastorno piensa que tiene alguna mala intención o que están siendo hostiles. Hace muy difícil perdonar, por lo que tienen rencores persistentes, es decir, alguien le hace algo malo y nunca lo olvidan y piensa que los demás conspiran contra él. Son muy sensibles a los contratiempos o a las situaciones adversas que les suceden. Luego tenemos el trastorno esquizoide de la personalidad, que en pocas palabras es la persona que le llega todo lo que pasa, no expresan sentimientos, no expresan empatía, no expresan simpatía, ternura, ira, absolutamente nada. Tienen como que una frialdad emocional, pocas actividades le causan placer, no tiene relaciones interpersonales íntimas, es decir, no tiene amigos íntimos ni tampoco establece relaciones sentimentales y tampoco le provoca hacerlo. Es como una persona que le llega absolutamente todo. Es indiferente a las críticas o a los elogios, es decir, le da igual si opinan bien o mal de él o de ella. Y por todas estas características prefiere actividades en solitario que en vez de rodearse de personas. Luego tenemos el trastorno esquizotípico, que lo tienen aquellas personas que su comportamiento es extraño, tienen creencias extrañas y pensamiento mágico. Son esas personas que te dicen yo puedo hacer esto, yo puedo hacer magia, yo puedo predecir tal cosa, o he visto esto, he visto lo otro. Tienen episodios casi psicóticos, es decir, pueden hablar de ilusiones o alucinaciones que hayan tenido. Incluso su manera de vestir es extraña, desaliñada, y tampoco tienen relaciones cercanas de amistad porque desconfían de las personas. Y por último, el grupo C de los ansiosos o temerosos, tenemos el trastorno de personalidad evitativo, dependiente y anancástico, o también llamado obsesivo-compulsivo de la personalidad. El evitativo es aquella persona que siente mucho temor al rechazo social o a la crítica. Y por eso tienden a alejarse o a evitar reuniones sociales o del trabajo. Están en un constante sentimiento de temor y tensión emocional. Tienen sentimientos de inferioridad o se sienten incapaces. Y por lo tanto les cuesta establecer relaciones interpersonales por este miedo a no ser aceptados. Son aquellas personas como que no se atreven a juntarse con las demás personas porque tienen miedo a la crítica, al rechazo. El trastorno dependiente de la personalidad, como lo dice su nombre, la persona depende de los demás, es decir, no puede tomar decisiones importantes o decisiones simples de su vida cotidiana sin tener la aprobación de alguna persona cercana a él o ella. Es decir, yo quiero estudiar tal carrera y necesito que alguien me lo apruebe. Hay una sumisión excesiva de sus deseos, es decir, no es capaz de hacer algo porque quiere, sino siempre está como que haciendo caso a lo que los demás quieren en vez de lo que ella o él mismo quiere o desea. Y tiene un excesivo temor al abandono o a estar solo porque piensa que es incapaz de cuidarse solo. Es decir, siempre necesita estar en compañía de alguien porque si está solo
se siente incapaz de cuidar de sí mismo. Y por último tenemos al trastorno anancástico de la personalidad, o también se le puede llamar trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pero no se debe confundir con el TOC. El TOC es un trastorno de ansiedad que se limita a cierto comportamiento, pero relacionado, digamos que a un solo tema o una sola preocupación. Por ejemplo, alguien que tiene un TOC relacionado con la limpieza siempre se va a estar lavando las manos, va a ser excesivo en cuanto a la limpieza, va a estar siempre como que buscando la mínima suciedad para cuidar, para limpiarlo y todo eso, ¿no? Pero el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es mucho más amplio, es una preocupación excesiva por todos los aspectos de la vida, por el detalle, por el orden, por la rigurosidad, por las normas. Es como una persona que necesita que toda su vida esté totalmente ordenada, necesita que todo se haga de determinado modo. Existe un excesivo perfeccionismo. Siempre están con constantes sentimientos de duda o preocupaciones. Tienen una rectitud y escrupulosidad excesivos. También por la productividad. Necesitan sentirse productivos todo el tiempo. Incluso se limitan a realizar actividades placenteras o que simplemente les da la gana porque siempre tienen que estar haciendo productivos con el trabajo o con sus estudios. Así que bueno, esos han sido todos los trastornos de personalidad. Espero que les haya gustado mucho el video. Denle like si les gustó, compártanlo y comenten algún otro tema que les guste sobre la psicología para poder hablarlo en el siguiente video. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente.